todos, qué gusto tenerlos de nuevo con nosotros aquí. De nuevo me presento para los que son nuevos, soy Iván García, soy el responsable de Biogaia para Latinoamérica y para mí es un gusto tener el día de hoy al doctor Pedro Gutiérrez Castrillón. El doctor Pedro, que es especialista en probióticos y es uno de los investigadores que ha estado con nosotros haciendo más evidencia en México y nos ha apoyado mucho. Es un gran investigador. Les voy a leer un poquito de lo que ha hecho el doctor Pedro. Es pediatra, es pediatra emergenciólogo, emergency physician. Tiene un doctorado, una maestría y doctorado en salud translacional. Tiene un postdoctorado en el Chapel Hill University en North Carolina. Tiene también una segunda maestría en administración de empresas. Es cabeza del Centro de Investigación Transnacional en el GEA González de México y también es integrante de la fundación del IMSS también en México. Tiene más de 94 papers revisados con más de 1900 citaciones y es miembro del ESPAGAN, NASPAGAN, el ASPAGAN, de la mesa directiva y del comité investigador. Para mí es un gusto tenerlo aquí con nosotros porque el doctor Pedro es uno de mis principales maestros en el tema de probióticos y siempre que estoy con él aprendo mucho. Y el día de hoy es todavía un tema más importante y más relevante, que es el tema de microbiota, probióticos, lactobacillus reuteri para el tema y vitamina D para el tema de fortalecimiento del sistema inmune, que es un tema que con todo el tema de COVID ha sido ampliamente solicitado, bien recibido y que tiene muchas preguntas para ver cómo podemos utilizar los probióticos. También el doctor últimamente hizo una publicación a principios del año en el tema de probióticos para usarlos en lugar de antibióticos para algunos padecimientos específicos y para unos probióticos de cepa específica, con muy buenos resultados y que esto nos ayuda a tener más oportunidades para el tratamiento de enfermedades respiratorias superiores con algo que no sea antibióticos, ya que una gran parte de estas infecciones respiratorias vienen por virus y no por bacterias. Pero bueno, entonces para mí es un gusto poder tener aquí al doctor Pedro Gutiérrez. También va a estar con nosotros moderando la ponencia, como la vez pasada, la doctora Florencia Nemirovsky. Para nosotros, Florencia es una gran colaboradora. Ella es médica pediatra, especialista en nutrición y es asesora médica de Ethical Nutrition. Ella nos ayudará con todo el tema de moderación de preguntas. Entonces, les pido, por favor, como lo hemos hecho en las últimas ponencias, este es un foro de discusión, es un foro para ustedes, es un foro donde ustedes van a ser los expertos en probióticos y tienen que responder todas sus dudas. Entonces les pido por favor que hagan todas las preguntas necesarias, que no se queden con ninguna duda, que las pongan en el chat o levanten la mano aquí en la misma plataforma para que por favor hagan todas las preguntas necesarias y nosotros podamos responderlas y que ustedes tengan todas las herramientas para usar los probióticos de la mejor forma posible o enseñar el uso de probióticos a sus alumnos, a sus colegas de la mejor forma posible, incluso a sus pacientes. Entonces les pido por favor, no se queden con ninguna duda. El foro es de ustedes y le dejo la palabra al doctor Pedro Gutiérrez para que nos ayude con su ponencia. Muchas gracias a todos y es un gusto. Muchas gracias, distinguido Iván. Florencia, felicitas. Ariel, es un verdadero placer poder estar esta tarde con ustedes y compartir con los colegas, con los ya 55 colegas que nos acompañan en este momento e interactuar acerca de 2 o 3 temas que son de gran relevancia, como es el impacto de la microbiota y los probióticos en la inmunidad y en los trastornos respiratorios. De acuerdo a lo que me solicitó Iván, también hablar un poco acerca de lo que es los probióticos y los antibióticos. Y si nos da algo de tiempo, también hablar sobre la gastroenteritis aguda como un problema infeccioso también importante y el papel que puede jugar Limosil Lactobacillus reuteri. De tal manera que posterior al agradecimiento y sin mayor preámbulo, me voy a permitir compartir la pantalla y vamos a empezar esta charla agradeciendo a la Sociedad Latinoamericana de Gastrohepatonutrición por darnos la oportunidad de liderar el grupo de microbiota pre y probióticos de la sociedad.
así como el International Scientific Council for Probiotics, que de una u otra manera avala parte de la información que vamos a comentar con ustedes. En primer lugar, quiero hablar un poco acerca de algo que ustedes ya han venido aprendiendo y hemos venido reflexionando en los últimos años, y que esto es muy importante que lo vayamos revisando. Me pueden ir marcando si hay por ahí algo que pueda necesitar que yo me detenga, que lo comentemos, que no les quede claro. Y considerando que para estas alturas ya de el evento al cual nos ha invitado Iván, tanto a mí como a Rodrigo y a la doctora Silvia Cruchet, creo que ya en este momento son expertos en el concepto. Por ahí se está escuchando un micrófono, no sé si quieran apagar el micrófono. El concepto de cepa específico, dosis específica, frecuencia específica, por un lado. Ya la doctora Silvia Cruchet se encargó de poderles hablar de los diferentes cepas de Limosil, Lactobacillus reuteri, cuáles son los diferentes modos de acción de cada una de ellas. Pero es muy importante que hagamos una recapitulación en relación con el tema que vamos a cubrir esta tarde, que es relacionado al aspecto de microbiota, probióticos e inmunidad. Y si bien estoy seguro que ya con Silvia y con Rodrigo, que les habló de trastornos gastrointestinales funcionales, revisaron la importancia de la microbiota y los probióticos a nivel de lo que es el borde de cepillo, las uniones estrechas, la interacción y la modulación de la expresión de sonulinas, ocludinas, claudinas, que son estas enzimas que nos ayudan precisamente a mantener la unión estrecha interenterocitaria. Es muy importante, de manera paralela y de manera adicional a ello, hacer una señalización de manera muy particular acerca de algún par de mecanismos muy importantes para lo que vamos a ver en este aspecto de medicina translacional, la que se gesta a nivel de los laboratorios y se traslada a la cabecera del paciente, en el sentido, primero que nada, que ustedes pueden ver, y lo voy a marcar con el puntero de la computadora, la interacción que tiene microbiota y la interacción que tienen los probióticos, particularmente desde el momento en el cual un probiótico administrado empieza a nadar, por decirlo así, en las diferentes capas de moco luminal, y cómo, dependiendo de lo que va sensando este grupo de probióticos en el medio, mayor o menor cantidad, por ejemplo, de lipopolisacáridos ante una estatus de infección muy activa, se empieza la producción de diferentes sustancias con actividad antimicrobicida natural. En el caso del Lactobacillus reuteri será reuterina. En el caso del Lactobacillus plantarum será plantaricina, y así sucesivamente, dependiendo. No todos los probióticos tienen esta particularidad de tener dentro de su estructura genes de expresión que les permiten, además de interactuar en el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta, en la biosíntesis de algunas vitaminas, etcétera, etcétera. Existen grupos y familias de probióticos, como es el caso del Limosil Lactobacillus reuteri, que por su evolución que ha venido sufriendo a lo largo de los miles de años, e inclusive previo a que nosotros apareciéramos en la faz de la Tierra, sus genes de expresión le han permitido, primero que nada, ser capaz de producir estas sustancias con actividad antimicrobicida natural, y que por el otro lado, la mayor o menor cantidad de la producción de estas sustancias puede depender de lo que Limosil Lactobacillus reuteri sense en el medio. De manera también paralela a esta producción de estos antimicrobianos naturales, y esto también lo saben ustedes, no me voy a detener mucho en ello, la famosa interacción de los probióticos a nivel de la placa de Peyer, y cómo, por ejemplo, a través de la interacción con la célula dendrítica, se establece una comunicación cruzada, un crosstalk, con los diferentes componentes celulares y humorales del sistema inmunológico,
y cómo precisamente a través de esta interacción, por ejemplo, con FOXP3 o con macrófagos a nivel tisular, esto también nos ayuda a la liberación de diferentes cascadas de citocinas pro y antiinflamatorias por un lado. Pero concomitantemente con ello, y también de manera muy importante, están nuevos modelos de interacción, nuevos mecanismos que conforme han pasado los años han venido surgiendo. Y uno de ellos, y que es muy importante para lo que vamos a ir revisando a lo largo de los siguientes minutos, es precisamente la interacción que tienen los probióticos y algunas familias de microbiota, algunas familias de bacterioma, algunas familias de viroma, precisamente de generar una interacción importante con algunas otras estructuras, como por ejemplo aquí la célula globosa, que es la que estoy señalando con el puntero, y que es la encargada de producir en mayor o menor cantidad y mayor o menor calidad ese moco viscoso que se encuentra en la parte del lumen intestinal y que dependiendo de la cantidad y de la calidad del moco viscoso que está a nivel del lumen intestinal, puede ser o no la mayor o menor frecuencia de condiciones patológicas que podamos observar en ese sentido. Pero en ese sentido, la situación no queda hasta ahí. En ese sentido, y conforme ustedes lo están viendo, también existe la posibilidad a nivel respiratorio de esta interacción prácticamente en espejo que hace la microbiota a nivel de la vía respiratoria alta y a nivel de la vía respiratoria baja, y donde ustedes pueden estar viendo, esta es una publicación de Current Opinion Immunology de 2020, donde si ustedes se fijan, y lo estoy marcando con el puntero de la computadora, fíjense cómo hay esta interacción de las bacterias, que pueden ser bacterias patógenas, bacterias comensales, que pueden ser inclusive probióticos, y cómo de manera similar a lo que ocurre en la lumen gastrointestinal, a nivel de la lumen respiratoria existe esta producción de sustancias como son las bacteriocinas, las lugduninas y algunos otros tipos de antimicrobicidas naturales que primero que nada nos ayudan a mantener cierto equilibrio con las bacterias patógenas en ese sentido, por un lado. Y por el otro lado, si ustedes lo pueden ver, este es un modelo de ejemplo del tracto respiratorio bajo. Fíjense cómo hay también una interacción muy parecido a lo que ocurre con la célula dendrítica en la placa de Peyer a nivel gastrointestinal. Aquí como la microbiota y algunos tipos específicos de probióticos generan una interacción con los elementos celulares. Aquí hacia la izquierda el macrófago alveolar y a la derecha los linfocitos TH17, por ejemplo, y donde ustedes pueden ver que prácticamente la producción en mayor o menor magnitud de radicales libres de oxígeno, la producción en mayor o menor magnitud de anticuerpos protectores, o bien de las cascadas de citocinas pro y antiinflamatorias, donde por ejemplo interleucina 22 es una de las citocinas que más en los últimos meses hemos aprendido secundario a la infección por COVID, que juega un papel fundamental y no solo en COVID, sino en otras infecciones virales. Fíjense cómo este tipo de microorganismos, incluyendo microbiota o probióticos, pueden generar este tipo de interacciones. Y de esa manera, en esas interacciones hemos llegado al concepto de entender cada vez más lo que hasta hace algunos meses se hablaba del eje cerebro-intestino-microbioma, el eje intestino-pulmón-microbioma, y que conforme lo hemos ido aprendiendo y lo hemos venido analizando, pues ya no es correcto hablar del concepto de un eje, porque hablar de un eje pues habla de algo muy unidireccional, y sino hablar de estas múltiples interacciones, donde de manera prácticamente simultánea, por un lado, la actividad de microbiota a nivel del lumen intestinal en los procesos de metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta, de los procesos de fermentación, de los procesos de activación de las diferentes estructuras de reconocimiento de patrones como pueden ocurrir
a lo largo del borde de cepillo a nivel intestinal, y cómo si nosotros nos movemos hacia la parte derecha de la diapositiva, fíjense cómo estas interacciones también de manera importante establecen de una u otra manera una inmunomodulación, una regulación de fenómenos muy relacionados con el concepto de salud, enfermedad, inflamación de bajo grado, procesos infecciosos con mayor o menor control, como son, por ejemplo, los fenómenos de citotoxicidad, de reclutamiento de macrófagos, de fagocitosis, de apoptosis y así sucesivamente, inclusive de opsonización de diferentes estructuras virales, que conforme a lo que estamos viviendo en estos momentos y hemos vivido en los últimos 2 años, juega un papel verdaderamente fundamental. Y de esa manera, y tratando de movernos, y me voy a mover un poquito ya de la esfera de la ciencia básica a la ciencia aplicada, y me voy a detener ahí un poquito para escuchar reflexiones de ustedes, para escuchar alguna pregunta que en un momento dado pudiera ser interesante que ustedes pudieran hacer. El siguiente componente, ya yéndonos, ir enfocándonos del aspecto macro al aspecto particular, es muy importante que cuando intentamos trasladar este conocimiento de las áreas básicas a las áreas aplicadas, empecemos a pensar en intervenciones que en coadyuvancia, nunca como elementos terapéuticos únicos, sino como coadyuvancia, la administración de probióticos, cepa específico, dosis específico y frecuencia específica, pueden de una u otra manera ayudarnos a los tomadores de decisiones, al médico general, al médico pediatra, al neumólogo, etcétera. Primero que nada, a tener muy claro el concepto de recetar probióticos o recetar cepas específicas de probióticos a una frecuencia determinada, porque conforme nos hemos venido moviendo y hemos continuado generando evidencia de mayor o menor calidad, cada vez vamos entendiendo que el primer punto incorrecto que no debemos utilizar es el hecho de decir yo receto probióticos, yo uso probióticos, porque al final del día, pues hablar de probióticos es hablar de un mundo de diferentes productos que existen a nivel mundial, sino que de manera particular debemos empezar a ser muy específicos y decir, bueno, es que yo receto Lactobacillus reuteri DSM 17938, y si no se acuerdan del número, entonces decir, yo prescribo Reuteri Protectis en una dosis de 2 por 10 a la 8 una vez al día para estas condiciones patológicas o de salud muy específicas. Y conforme vamos estandarizándonos en ese manejo del lenguaje, el siguiente elemento, que es el segundo mensaje que yo les quiero transmitir esta tarde, es el concepto del modo de acción. Ya no basta en este momento, y lo voy a volver a repetir, decir, yo receto cepa específica, a dosis específica, a una frecuencia específica, sino también tener en la mano la robustez del mecanismo de acción. ¿Por qué se los digo? Porque podemos hablar de una misma familia de probióticos, por ejemplo, lo que están ustedes viendo en la pantalla son toda una familia de Limosil, Lactobacillus reuteri, pertenecen a la misma familia. Pero si ustedes se fijan, no todos los miembros de la familia son igualmente activos para antiinflamar o para inmunomodular. Fíjense, por ejemplo, acá, si yo comparo una TCC-PTA 6475, que es una cepa altamente antiinflamatoria, fíjense cómo su capacidad de modulación de factor de necrosis tumoral alfa va a ser significativamente mucho mayor comparado con en un momento dado lo que pueden tener otras cepas que son también de Limosil, Lactobacillus reuteri. Y lo mismo ocurre cuando nos vamos a interleucina 6 o cuando nos vamos, por ejemplo, aquí, la tan famosa de boga, cuando estuvimos hablando de lleno en estos casos graves de COVID, como interleucina 6, interleucina 10, interleucina 12, jugaban papeles pivotales. Entonces, fíjense cómo la actividad de una cepa de reuteri a otra cepa de reuteri es significativamente diferente. Y en ese mismo sentido también, ser muy claros
que cuando nosotros hablamos de los mecanismos de acción, no necesariamente vamos a tener que hablar de un solo mecanismo de acción, y entonces ahí de pronto viene el cómo nosotros necesitamos tener claridad y que de pronto a veces no se entiende, ¿eh? Que un mismo producto a una misma dosis, de pronto yo lo puedo usar como tomador de decisiones para chicos con diarrea y al día siguiente lo puedo utilizar para chicos con constipación intestinal. Y eso lo necesitamos ir entendiendo porque los mecanismos de acción que los probióticos tienen cuando han sido bien estudiados pueden ir difiriendo de uno a otro. Y aquí les pongo el ejemplo. Este es un mecanismo de acción también bien interesante que tienen toda la familia de Limosil Lactobacillus reuteri, que es la capacidad de producir microfilm o micropelícula. En las 4 microfotografías de inmunofluorescencia que ustedes están viendo en la extrema derecha, aquí podemos ir viendo diferentes capacidades. Una capacidad muy alta en la microfotografía B, una capacidad moderada de producir microfilm, todo lo que ven en rojo en esta inmunofluorescencia con DAPI, son esta capacidad de los lactobacilos de ir produciendo micropelícula que se pega sobre la superficie de los epitelios y evita que patógenos respiratorios, por ejemplo, sincicial respiratorio o algunos otros patógenos, incluyendo coronavirus, no SARS-CoV-2, evita que se peguen a los epitelios respiratorios en ese sentido. Y por último, inclusive algunos mecanismos de acción verdaderamente innovadores y que conforme los vamos analizando y los vamos revisando, pues cada vez más nos llevan a reflexiones más profundas de cómo el día de mañana podemos empezar realmente a hablar del concepto de medicina personalizada. ¿Y a qué me refiero con ello? Me refiero a esta capacidad que tiene Limosil Lactobacillus reuteri, además de antiinflamar, además de inmunomodular, además de, como ya se los platicó Silvia Cruchet y Rodrigo Vázquez, de modular la expresión de claudinas, de sonulinas, de reducir la translocación bacteriana, de modular la inflamación, de modular la motilidad, etcétera, etcétera. Fíjense cómo, y aquí vean el ejemplo en esta fotografía de microscopía electrónica de barrido en el gráfico E, estas microvesículas que el Lactobacillus reuteri es capaz de producir y que son como pequeñas pelotitas que cuando se desprenden, como si fueran palomitas de maíz, cuando se desprenden de la superficie del lactobacilo, empiezan a girar y empiezan a llegar a sitios remotos, y que cuando investigadores como por ejemplo Dean y su grupo de colaboradores en Scientific Report de 2019 empezaron a analizar cuáles eran los efectos o lo que contenían estas microvesículas. Fíjense ustedes cómo analizados en la extrema izquierda, pues tenemos prácticamente de sustancias que nos ayudan a la biosíntesis de algunas vitaminas, al metabolismo de algunos ingredientes bioactivos funcionales, pero fíjense cómo inclusive algunas otras sustancias participan en los fenómenos de fosforilación oxidativa, en diferentes modulaciones del metabolismo antimicrobiano y así sucesivamente, y que cuando lo ponemos en la esfera práctica de qué es lo que pasa en relación con su capacidad inmunomoduladora y sobre todo de patógenos muy agresivos como puede ser aquí Pseudomonas aeruginosa, fíjense cómo entre más concentración de estas microvesículas producidas por Limosil Lactobacillus reuteri existe en el medio, no es lo mismo 11 micromolar que 22 micromolar y así sucesivamente. Fíjense cómo conforme vamos aumentando la concentración de estas microvesículas en el medio, pues prácticamente la inhibición bacteriana va ocurriendo prácticamente de manera perfecta. Es por ello que señalaba Iván, y nos vamos a empezar a trasladar a la arena clínica, de que han empezado a surgir nuevas avenidas de cómo el día de mañana yo puedo capitalizar estos mecanismos de acción para precisamente empezar a ver si ya estoy identificando que no solo reuterina y otras bacteriocinas son capaces de modularme los niveles de lipopolisacárido en el medio para
para protegerme de manera natural contra las infecciones, sino que estas microvesículas por el otro lado me ayudan a prácticamente inhibir el crecimiento de patógenos muy importantes y, por ejemplo, esta capacidad de producir microfilm. Entonces se va empezando a antojar muy práctico el cómo moverme de la esfera de la investigación preclínica a la esfera de la investigación clínica. Aquí voy a hacer un alto en el camino, ya hablé yo durante 30 minutos, quisiera escucharlos, le cedo la palabra a mi colega para ver si hay preguntas, si hay comentarios, empezar a interactuar con cada uno de ustedes. Suelto el micrófono. Perfecto, Pedro, por ahora no hubo más que saludos y un comentario que dice que algunos colegas hablan de los probióticos como creer o no creer, y que es debido al simplismo que tiene el tema en relación a la prescripción de probióticos. Sí, fíjate que eso es muy importante y qué bueno que lo tocan. Primero que nada, aquí, y voy a ponerme del lado de los que no creen, porque al final del día, pues yo soy científico y yo de entrada tampoco, si me presentan de manera muy simplista la evidencia, yo diría, a ver, espérame tantito, necesitamos ahondar más en el tema. Y entonces precisamente yo me pongo de acuerdo, yo estoy de acuerdo con esta parte de los colegas que dicen, de entrada yo no creo, pero es importante que tengamos dos conceptos fundamentales en las dos manos. En la mano izquierda, firmeza de criterio, y en la mano derecha, apertura de mente. Apertura de mente para poder ser capaces de recibir la evidencia, analizar la evidencia y entonces no creer a pie juntillas, como se dice en México, de que todos los probióticos son buenos y que todos los probióticos sirven para lo mismo. Inclusive yo diría de entrada, yo parto con la premisa y la hipótesis de que los probióticos no sirven. Pero entonces necesito ir juntando evidencia para ir diciendo, a ver, de todo este pool de cosas que les dicen probióticos, primero que nada, tiene suficiente evidencia preclínica, tiene suficiente evidencia clínica. El nivel de evidencia clínica permite un análisis robusto de las cosas para entonces empezar a decir, a ver, yo no creo en probióticos, yo creo en la cepa de Reuteri o la cepa de Rhamnosus GG o la cepa de Plantarum que APB 33, por ejemplo, porque tienen una evidencia lo suficientemente adecuada para empezar a creer en esa cepa, a esa dosis, a esa frecuencia. Entonces prácticamente doy toda la razón en ese sentido. Me voy a continuar y voy a continuar con el tema, con el primero del... Sí, una preguntita más que se sumó acá otra pregunta, que es a partir de qué edad se pueden indicar los probióticos, que eso ya se dijo varias veces, pero... De aquí en adelante vamos a empezar con la parte clínica de cuándo, en qué momento, a qué dosis, por cuánto tiempo, en qué indicaciones, y luego suelto la palabra antes de irnos al siguiente tópico de interés. El primer tópico de interés que nos señalaba Iván, es obvio que en este momento estamos inmersos en el mundo de inmunidad, infecciones, reactogenicidad, anticuerpos neutralizantes, COVID, SARS-CoV-2, etcétera. Es ver la manera en la que le podemos ayudar al ser humano a precisamente tratar de tener un reforzamiento de su sistema inmunológico lo más naturalmente posible y de entrada tener evidencia en la mano de cómo esto nos puede ayudar en la esfera de las infecciones. Les voy a platicar un poquito a manera de historia cómo ha venido ocurriendo el tema de la familia de Lactobacillus reuteri y su evidencia en la protección, en la reducción del riesgo y en la prevención de cierto tipo de infecciones. Y el primer paper que yo quiero compartir con ustedes, no me voy a detener a revisar todos los papers, se nos acabaría la hora y media que vamos a estar juntos, simple y sencillamente hablando de inmunidad. Y aquí el primer paper que quiero compartir con ustedes es publicado por un amigo mío, el doctor Zvi Weissman. Zvi Weissman es judío, es amigo de Israel, y él publica en 2005 en Pediatrics este ensayo clínico controlado. Este es un ensayo clínico controlado donde Zvi y su grupo de coinvestigadores aleatorizan a chiquitos que estaban atendiendo guarderías y los aleatorizan a través de un fenómeno de aleatorización cegada y en bloques balanceados
a recibir, por un lado, Limosina lactobacillus reuteri, la cepa madre. Fíjense cómo aquí es ATCC 55730. Y para los que no están tan avesados y no recuerdan seguramente la plática de Silvia, aquí vamos a empezar a hablar de nombre, apellido paterno, apellido materno y así sucesivamente. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí tenemos el nombre, Limosina lactobacillus reuteri. Aquí tenemos el apellido paterno, es ATCC, y aquí tenemos el apellido materno, que es 55730. ¿Qué son estos apellidos? Que es algo bien importante. El ATCC, el DSM, etcétera, se refiere a los bancos de probióticos donde estos probióticos están guardados. Entonces, por ejemplo, el DSM es el banco alemán, Deutsch, de metadata, y así sucesivamente. No me voy a detener ahorita a explicarles todos los de ATCC, DSM, PTA, bla, bla, bla. Pero enseguida está el número donde quedó colocado en ese banco esa cepa específica de probióticos. Entonces, para que el día de mañana haya un mejor control y una mejor organización, entonces es muy importante que siempre hablemos, cuando yo digo, quiero hablar de este probiótico, me digan el nombre, el apellido materno y el apellido paterno. Entonces aquí Svi Weissman lo que hizo fue contrastó un grupo de chicos a los cuales se les administró como coadyuvante este tipo específico de reutería TCC, y lo contrastó contra un segundo grupo de sujetos de chiquitos que recibieron Bifidobacterium lactis, BB, apellido paterno, 12, apellido materno, contra un grupo de chicos que recibió placebo, y lo que encontró Svi Weissman es que primero que nada, así de manera gruesa, los chicos que recibieron estas dos cepas de probióticos tuvieron menos episodios gastrointestinales, tanto clínica como estadísticamente significativo. Ustedes lo están viendo aquí. Lo clínico es el tamaño de la barra. La barra amarilla es menor que la barra verde y la barra roja es menor que la amarilla y la verde, señalando que desde el punto de vista clínico hay un muy buen efecto de BB12 y de Reuteri, y aún mejor de Reuteri, y que estas diferencias fueron matemáticamente significativas. ¿Por qué me detengo y les explico eso? Porque para nosotros como médicos, lo que más nos debe de importar son las diferencias clínicas, mientras que a los investigadores nacionales, los Cochrane, los evidenciólogos, pues más que nada les importa que si el valor de P, que si el número necesario a tratar, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo eso? Porque fíjense cómo en el segundo grupo de variables que se analizaron, y las estoy marcando con el puntero, Svi también midió impacto en los episodios respiratorios. ¿Y qué le pasó a Svi? Como este no era un primary target, este no era un objetivo primario, el tamaño de la muestra en el estudio fue calculado para diarrea y no para eventos gastrointestinales, pero ustedes me pueden decir inmediatamente. La columna roja es mucho más abajo que la amarilla e inclusive mucho más abajo que la verde. Entonces aquí estoy demostrando clínicamente que sí hay una diferencia, que los chiquitos que les doy Reuteri comparado contra los que les doy Lactis o placebo se enferman menos de las vías respiratorias. Aunque Svi Weissman no encontró una diferencia matemática. Y ese artículo se quedó ahí, sirvió bien, encontramos que había un efecto inmunomodulador, pero hasta ahí se quedó en cuanto a las infecciones respiratorias. A nosotros nos sirvió en 2014, bueno, más bien en 2013, porque fue cuando hicimos el estudio y lo publicamos en 2014, para que ensambláramos este segundo estudio, teniendo mucho cuidado de tratar de prevenir esas situaciones pequeñas que Svi Weissman había tenido. Y entonces ensamblamos este ensayo clínico controlado con chiquititos también de edades muy parecidas a las de Weissman, también atendiendo diferentes guarderías acá en la Ciudad de México, donde los chicos se enferman bien frecuente. Es un país que está, perdón, es una Ciudad de México que está más o menos a un nivel alto sobre el nivel del mar, y además hay mucha contaminación y es un espacio geográfico reducido para 23 millones de gente que vivimos aquí en la Ciudad de México. Entonces hay una densidad de población muy grande y por eso se enferman tanto. Entonces hicimos este ensayo donde a un grupo le dimos
la Limosil-Lactobacillus reuteri, pero ahora la cepa hija de ATCC-PTA, que es la DSM 17938, que es la cepa Reuteri protectis, que es la que estamos usando prácticamente ya desde hace algunos años como preventiva de infecciones, como inmunomoduladora, como antiinflamatoria. Y a un grupo de chiquitos les dimos placebo durante 12 semanas, a una dosis de 1/10⁸, que es algo bien importante. Reuteri DSM 17938, una vez al día, en dosis de 1/10⁸. Cumplo con todos los preceptos de cómo se debe hablar correctamente. Y luego, de manera súper interesante, dejamos de darle a los chicos probiótico y lo seguimos otras 12 semanas para ver si ese efecto inmunomodulador permanecía. Entonces, fíjense lo que nosotros identificamos. Primero que nada, diarreas. Menos diarreas en el grupo tratado con Reuteri versus placebo. La duración de la diarrea en los niños que sí les dio diarrea, esto no es una bala de plata, fue significativamente mucho menor. Y el número de episodios también fue significativamente mucho menor por niño. Concomitantemente nosotros, como sí habíamos calculado el tamaño de la muestra para los dos desenlaces, nosotros sí identificamos que el número de episodios respiratorios prácticamente se redujo a la mitad. El dar un coadyuvante en chiquitos que están atendiendo guarderías antes de que se enfermen hace que ya una vez que lo estén tomando, los chiquitos se estén enfermando de una manera menos frecuente y la duración de las infecciones respiratorias sea menos frecuente. Pero fíjense aquí algo bien importante. Lo que les estoy marcando con el puntero es el tiempo en el cual los chicos estuvieron con el probiótico. Lo que les estoy ahora marcando con el puntero es el tiempo que los chicos ya no recibieron el probiótico. Y esto es algo bien importante. Nosotros sabemos claramente que en cuanto tú dejas de tomar un probiótico, prácticamente a la semana, a los 10 días, el probiótico desaparece del lumen intestinal, pero no necesariamente su efecto. El efecto que deja sobre la placa de Peyer, el efecto que deja sobre la célula globosa, sobre la célula dendrítica, etcétera. Fíjense cómo se mantiene y se va perdiendo, y esta es una pregunta que siempre nos hacen. Oye, ¿cuánto tiempo puedo administrar el probiótico? ¿Y cómo sé en qué momento voy a necesitar volverlo a dar? Y aquí está muy claro. Aquí se demuestra que administrado 12 semanas para fines preventivos, no de tratamiento, me reduce significativamente las infecciones respiratorias y que luego yo puedo inclusive mantener el efecto hasta otras 12 semanas más. Entonces ir cuidando y ir vigilando al chico para ver en qué momento empieza nuevamente a tener infecciones en ese sentido. Obvio, conforme nosotros fuimos reduciendo diarreas de tipo infeccioso y infecciones respiratorias, los días con fiebre, el ausentismo escolar y laboral de los papás, la calidad de vida, el costo de la atención global de este tipo de condiciones respiratorias mejoró de manera significativa. Y esto nos llevó a que nosotros recientemente hiciéramos este segundo ensayo, que es un ensayo bien interesante. Fue publicado en Beneficial Microbes por el doctor Maya Barrios y junto con nosotros en el Centro de Investigación Translacional del Hospital Gea González acá en Ciudad de México. Y este estudio es muy bueno porque habla de dos cosas importantes. El estudio de Pediatrics del 2014 es preventivo. Este proyecto que está publicado en Beneficial Microbes de 2021 es terapéutico. Aquí nosotros, primero que nada, estamos demostrando que no solo para prevenir, sino para administrar de forma aguda, que es algo bien importante, cuando el chico empieza a estar enfermo, puede funcionar. Pero también introduce un segundo concepto importante que es el de sinergismo racional basado en la evidencia. ¿A qué me refiero con ello? Muchas veces cuando ustedes llegan a la farmacia, y creo que en Argentina es lo mismo que en Chile, y en México, etcétera, etcétera, en Latinoamérica, uno se encuentra en el anaquel de la farmacia de los productos OTC, 2 cepas, 3 cepas, 5 cepas, 10 cepas en un mismo frasco de lo que dicen que son probióticos. Pero que cuando uno intenta buscar a ver, primero que nada, cuáles son las cepas, ni siquiera están declaradas, y mucho menos la dosis del mismo.
Entonces, no necesariamente más es mejor, pero lo que sí, cuando de pronto tenemos estas evidencias donde los investigadores demuestran que adicionar 2 probióticos basados en un mecanismo de acción muy racional. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando hablamos de cepa protectis 17938 es mucho inmunomoduladora. Y cuando hablamos de PTA 5289 es muy antiinflamatoria. Entonces, como nosotros sabemos, los chiquitos que traen infecciones de vías respiratorias, estos 2 mecanismos de antiinflamación e inmunopotenciación pueden hacer que los chiquitos tengan una menor duración y una menor gravedad de las infecciones respiratorias. Este es el 5º escalón que nosotros empezamos a pedir en el análisis de la evidencia de los probióticos. ¿Qué encontramos aquí? Esta fue una prueba de concepto, este es el primer ensayo clínico donde se juntan estas 2 cepas, 5289 y 17938, para dar una dosis máxima de 4 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias. Ustedes pueden ver que hubo chiquititos prácticamente desde los 6 meses, aunque para contestar la pregunta que nos hacía nuestra colega, los probióticos se pueden administrar prácticamente desde el momento del nacimiento, inclusive en chicos prematuros y de menos de 1 kilo de peso, y si al rato quieren, hablamos un poquito de eso. Pero fíjense cómo estos chiquitos que llegaron con nosotros, que ya tenían en promedio aproximadamente un día y medio de estar sufriendo con el cuadro de infecciones respiratorias. Fíjense primero que nada una cosa bien importante. La etiología de los cuadros respiratorios, como debe de ser, y creo que en Argentina y en prácticamente en todo el mundo es la misma, 70-80% de los cuadros de etiología viral. Algo que es bien importante, y empecemos a tratar de dejar a un lado el uso indiscriminado de antimicrobianos. Número 2. Fíjense ustedes aquí cómo inclusive tuvimos casos de coronavirus, obvio, no SARS-CoV-2. La familia de coronavirus frecuentemente está infectando a los chicos y produciéndoles cuadros de vías respiratorias. Nosotros tuvimos la fortuna de con múltiplex PCR, a través de un hisopado nasal, estar midiendo en una sola muestrita de hisopado nasal todos estos diferentes virus, incluyendo en un múltiplex de Luminex mixto híbrido, bacterias y los principales virus que afectan a los chiquitos del cuadro respiratorio. ¿Qué observamos? Observamos en cuanto a la evolución que los chiquitos que recibieron esta combinatoria sinergística racional, sus síntomas les duraron menos, prácticamente 2 días menos en relación con la duración total de los síntomas, número 1. Número 2, algo que preocupa mucho a las mamás y es el dolor faríngeo. Nosotros medimos dolor faríngeo en base a una escala validada, inclusive en niños chiquitos, que se llama FLAC Score, que habla mucho de la conducta que el niño tiene asociada al dolor que está percibiendo. Y fíjense cómo a los chiquitos se les quita mucho más rápido el dolor que están teniendo a nivel faríngeo y pueden empezar a comer mucho mejor sus líquidos, su leche, sus alimentos. Y fíjense cómo aquí también de manera muy importante, algo que es bien importante, fue el control de la fiebre. Comparen ustedes en color amarillo los chicos como prácticamente desde el día 2 de que empezaron la intervención, empezaron a controlar mucho mejor su cuadro febril en comparación con los otros chicos. De manera concomitante al control de la fiebre mucho mejor y al control del dolor faríngeo mucho mejor, encontramos algunas otras manifestaciones como la rinorrea, o bien, por ejemplo, la congestión nasal, que deteriora mucho la calidad de vida del niño porque son por naturaleza respiradores nasales, cómo mejoró de manera muy importante. Y entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿y cómo está actuando esto? ¿Por qué está actuando? La hipótesis era que hay una cepa muy antiinflamatoria y una cepa muy inmunomoduladora. Obvio, no les voy a presentar todo el análisis de todas las citocinas salivales que nosotros medimos, se nos va el tiempo que nos queda. Y fíjense aquí como una de las más representativas, que es factor de necrosis tumoral alfa, identificamos cómo en los chicos que recibieron esta combinatoria sinergística, los niveles de factor de necrosis tumoral alfa medido en saliva
fueron significativamente muy inferiores. En ese sentido, yo me quiero detener aquí. Perdón, Pedro, te interrumpo un minutito porque hay una pregunta relacionada a este trabajo anterior que dice si en esa unión del estudio el número de 4 por 10 a la 8 es un total de ambos, Reuteri, y si es así, ¿cómo es la combinación? Creo que lo que llamó la atención es el 4 por 10. Sí, pusimos 2 por 10 a la 8 de 17,938 y 2 por 10 a la 8 de 52,89. La presentación son gotitas y se le dio al chiquitín 5 gotitas por día durante los 10 días que estuvo dentro del estudio. La dosis total que el chico recibió son 4 por 10 a la 8. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Qué opinan? Después hubo otra pregunta, pero por ahí nos desvía un poco, que la dejamos para más adelante, que es la evidencia de uso de Lactobacillus reuteri para la prevención de enterocolitis necrotizante en bebés prematuros. Esa siempre surge. Siempre la hacen esa. Y después la evidencia del uso profiláctico de Lactobacillus reuteri, que de eso el trabajo anterior era que mostraba, no sé, esta es una pregunta de Randall Quesada, pero fue el primer trabajo que mostraste. Así es, el estudio de 2014 tiene mucho tinte preventivo. En el estudio de 2014 de Pediatric, los chicos no estaban enfermos cuando entraron al estudio y los seguimos durante todo un año, que es frecuentemente durante el año muy importante, para cubrir las diferentes estaciones del año, para ver que se enferman más, se enferman menos. Entonces, ese fue desde el punto de vista preventivo. Igual que el estudio de Svi Weissman, tanto Svi como su servidor en 2014, el tinte fue netamente profiláctico, netamente preventivo. Hubo casos, obvio, pero fue así, y este 2021 fue netamente terapéutico. Y serían esas 12 semanas de uso y después manteniendo el efecto por 12 semanas más. Sí, el efecto muy práctico de recomendación en blanco y negro sería: administralo 3 meses, déjalo de administrar, ve vigilando a los chicos. Te aseguro que en un 90% les va a durar entre 10 a 12 semanas, y en el momento que vas viendo que el chiquito empieza otra vez a tener cuadritos de vías respiratorias, puedes volver a administrar el producto otras 12 semanas, y ahí nos lo vamos llevando desde el punto de vista profiláctico. Perfecto. Y la última pregunta que apareció ahora es si existe presentación comercial de esta combinación. Sí, nada más que como yo soy investigador nacional en México y mi declaración de conflicto de intereses que tengo para este tipo de charlas, yo no puedo hablar de nombres comerciales. Ahí les tocará a Iván y les tocará a ustedes, al término de mi participación, hablar de nombres comerciales, marcas comerciales, etcétera. Perfecto, muy bien. Perdón, pero así No. tengo pactado. Dice, ahí Iván está diciendo que existe en México y en Colombia la combinación. Y en Estados Unidos. Y pronto la tendremos allá con ustedes, lo más probable. Llegará seguramente. Muy bien. Voy a continuar un poquito para poder ir avanzando los tópicos. Nos quedan 35, 40 minutos más de la hora y media que Iván nos comentó. El siguiente punto que yo quiero platicar con ustedes y que va muy de la mano con este tema de inmunomodulación y de enfermedades infecciosas es el tema del uso indiscriminado de antimicrobianos y cómo de una u otra manera tratar de mejorar las cosas pues tan devastadoras que de pronto ocurren, a pesar de que demos los antibióticos bien indicados y a pesar de que los administremos a veces por periodos cortos de tiempo. Fíjense esta publicación es relativamente nueva, es de una revista que se llama PLOS ONE. Esta es una de las revistas Open Access con mayor factor de impacto en el mundo. Y aquí lo que los autores, el doctor Feng y su grupo de colaboradores nos intentan demostrar, primero que nada, es algo que es bien impactante. En el eje de las X o eje de las abscisas,
Fíjense ustedes cómo en la primera columna, yéndonos de la izquierda a la derecha, tenemos un grupo de sujetos control, no son chicos, son sujetos control. Y vean ustedes cuál es su perfil de microbioma. Muchos bacteroidetes, una cantidad moderada de firmicutes, una cantidad un poquito más bajita de proteobacterias, como debe de ser. En la siguiente columna, y de ahí en adelante, son los días que este grupo de sujetos están recibiendo antibiótico, yendo de 1 día, 3 días, 5 días y así sucesivamente. Y prácticamente vean ustedes que basta con que den un antibiótico 24 horas, aunque lo den a una dosis adecuada, para una condición adecuada. No estoy hablando del uso indiscriminado que ocurre en 8 de cada 10 indicaciones de antibióticos, solo 2 están bien indicadas. Fíjense cómo basta con 1 día de antibiótico para que prácticamente el perfil de alfa y de beta diversidad prácticamente se vaya al bote de la basura. Vean cómo el nivel de proteobacterias sube prácticamente 3 o 4 veces más. Comparen el color violeta pequeño que estoy marcando con el puntero sin antibióticos a lo que ocurre en el primer día de antibióticos y cómo los niveles de bacteroidetes prácticamente desaparecieron y que lógicamente conforme van avanzando los días y el antibiótico va permaneciendo, pues prácticamente los bacteroidetes se fueron a otro lado, no sé dónde quedaron, y lo que predomina en esta población, en esta alfa-beta diversidad a nivel de la lumen intestinal, son prácticamente proteobacterias. El problema no queda ahí, porque si uno dijera, bueno, pues de pronto tengo menos firmicutes y tengo más proteobacterias, pero no pasa nada. El problema es que sí pasa, y cuando nosotros lo empezamos a analizar y se empieza a analizar por el impacto de algo que se llama daños colaterales. Fíjense, esta es una segunda publicación de Shira Áviles y su grupo de colaboradores, otra vez en PLOS ONE. Comparen ustedes el grupo de sujetos que están recibiendo antibióticos, son saliva y materia fecal, y dentro de cada grupo de saliva y materia fecal es microbiota en saliva y microbiota en materia fecal. Y fíjense cómo en el extremo izquierdo de cada cuadrito están el uso de antimicrobianos versus en el lado derecho de cada cuadrito está el grupo control. Entonces vean ustedes nuevamente que no solo bacterias, aunque estoy dando un antibiótico, que en teoría debería de ir dirigido a bacterioma, fíjense cómo inclusive viroma, papilomviridae, que está en color naranja, prácticamente desaparece, o más bien no está presente en el grupo que no está recibiendo antibiótico, mientras que cuando se administra antibiótico desaparece, por ejemplo, Microviridae en color azul y prácticamente sustituido por Papillomaviridae en ese sentido. ¿Por qué es tan importante que yo les mencione esto? Porque nos hemos dado cuenta que hay una interacción completa, un fenómeno que en inglés se llama transcriptome, cómo los sujetos brincan de un reino a otro y cómo hay una interacción entre reinos. Entonces, de pronto, lo que ocurre con un grupo de bacterioma se empieza y se refleja en un grupo de viroma o inclusive en un grupo de micoma, y esto al final del día tiene repercusiones verdaderamente importantes. Hace un momento, cuando hablábamos en las primeras diapositivas del mecanismo de acción de los probióticos, yo les mencioné 3 diferentes enzimas de expresión que están aquí arriba. Está la sonulina, marcada con el puntero de la computadora, ocludina y claudina. Y entonces fíjense ustedes cómo conforme voy avanzando en los días que estoy administrando un antibiótico, la expresión de sonulinas, de ocludinas y de claudinas va declinando significativamente, inclusive con valores como lo marcan estos 3 asterisquitos que hay, muy altamente significativa la pérdida de la expresión que yo estoy teniendo de sonulinas, ocludinas y claudinas, y que eso al final del día no va a significar otra cosa más que si se pierde que se produzcan estas enzimas, las uniones entre un enterocito y otro van a ser lo suficientemente laxas, flexibles, de tal manera que los enterocitos se van a separar, va a haber un fenómeno de leaky gut, y entonces va a empezar el fenómeno de translocación bacteriana y va a empezar un verdadero problema de disbiosis en ese sentido.
En ese sentido igual, y en el otro lado de la moneda está el fenómeno de la apoptosis o la muerte celular programada. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es los niveles de caspasa, los niveles de interleucina 1 beta, los niveles de interleucina 1 beta en vida y de interleucina 18. Entonces, fíjense ustedes cómo hay un fenómeno bimodular que conforme el sujeto va recibiendo antibiótico, estos perfiles de inflamación y de necrosis, pues van ocurriendo de manera importante. Eso nos ha llevado a los que de una u otra manera nos dedicamos al terreno de tratar de evitar todos estos tipos de condiciones negativas, a tratar de buscar algunas intervenciones en coadyuvancia, porque pues al final del día va a haber indicaciones en las cuales de condición sine qua non se tengan que administrar antibióticos. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasaría si yo, cuando sí realmente se requiere administrar un antibiótico, puedo concomitantemente administrar un probiótico? Y aquí, por lo obvio del tiempo, me voy a enfocar al impacto del probiótico como coadyuvante para tratar de reducir el problema de la diarrea asociada a antibióticos. ¿Por qué les digo que por lo obvio del tiempo? Porque a mí me gusta mucho hablar más allá de la diarrea asociada a antibióticos, hablar de un concepto más amplio que se llama eventos adversos asociados a antibióticos, que son gastrointestinales, no solo diarrea. Puede haber síndrome de sobreproliferación bacteriana, puede haber epigastralgias asociadas a antibióticos y así sucesivamente, no solo diarrea, pero no solo gastrointestinales, sino también hay eventos cardiovasculares asociados a antibióticos, eventos hematológicos asociados a antibióticos y así sucesivamente. Hoy, por lo obvio del tiempo y para poder dar esta interacción que estamos teniendo, me voy a dedicar a la diarrea. Les quiero presentar este metaanálisis. Este metaanálisis es un metaanálisis ya un poquito viejo del año 2016. Fue publicado por una colega y amiga mía de la ESPAGAN y del grupo de microbiota y probióticos de la ESPAGAN, del cual me honro pertenecer también. Entonces aquí lo que nos dice Jania es, si yo cuando en un chico voy a tener que administrar antibióticos, administro de manera concomitante un probiótico, yo voy a obtener una reducción del riesgo de que los chicos tengan diarrea asociada a antibióticos. Y aquí hay dos tipos de metaanálisis. Ustedes saben que cuando uno analiza metaanálisis, valga la redundancia, tiene que partir de esta línea vertical que es la línea de ausencia de efecto. Enseguida uno ve hacia dónde se cargan los cuadritos que representa cada uno de estos estudios. Y luego al final del día uno ve 3 cosas o 4 cosas. ¿Qué tanto cuanto el rombo, que es el efecto ponderado, se separa de la línea de ausencia de efecto? Entre más se separe, parece ser mejor el efecto. ¿Cuál es la magnitud del efecto? Y luego, ¿cuál es el valor de P asociado a este impacto clínico? Para fines prácticos, el rombito me marca el impacto clínico. Entre más se separe el rombo de la línea vertical, es mucho mejor el impacto ponderado. Entre más sean los ceros en el valor de P, es mucho más significativo. Y siempre y cuando cuidando este valor que estoy marcando aquí, que es el valor de heterogeneidad, para darnos cuenta que no estamos mezclando peras, manzanas y limones. Entonces, ¿qué dice aquí? Aquí dice que cuando utilizo Boulardi, un tipo específico de probiótico, fíjense cómo el impacto va a ser de una reducción del riesgo de 0.43, moviéndose de 0.30 a 0.60 y eso se ve acá. Cuando yo utilizo un lactobacilo, como el lactobacilo GG, el impacto es prácticamente parecido, aunque si nosotros vemos el rombito está un poco más largo y casi se acerca más a la línea de ausencia de efecto, pero no obstante, su valor significativo sigue siendo importante. Importante con GG y muy importante con Saccharomyces boulardii, como algo muy práctico y muy útil. Pero entonces ahora la pregunta es, bueno, oye, ¿y qué pasa con Limosil Lactobacillus reuteri? ¿Limosil Lactobacillus reuteri sirve o no sirve también
como una coadyuvancia, un factor coadyuvante cuando voy a dar un antibiótico. Y aquí, pues prácticamente el primero de los estudios fue hecho por Zimmerman en el año 2011, donde ustedes pueden ver claramente lo que sucede cuando a un chiquito le doy en color verde un Reuter y Protectis DSM 17938 en dosis de 1/10⁸ unidades formadoras de colonias, comparado contra el placebo, y ven ustedes dónde está prácticamente la diferencia. Recientemente, hace algún par de años, 2 años y medio antes de la pandemia COVID, el doctor Lajos Reti y su grupo de colaboradores en Budapest, en Hungría, publicaron este estudio, que este estudio la verdad es un estudio bellísimo, se llama ProJunior. ProJunior tiene 2 características. Este es un estudio de los estudios que cada vez más deberíamos hacer, que se llaman estudios de Real World Evidence o evidencia del mundo real. No tan rígidos, no tan cuadrados, no tan controlados como los ensayos clínicos que hemos aprendido a hacer, sino que de una otra manera, aunque fue aleatorizado, aunque fueron muy bien cuidadas todas sus variables, fueron recogiendo la experiencia de los clínicos, de cómo fueron haciendo la administración de probiótico, no solo Reuteri, para tratar de ver qué tanto cuánto a los niños se les reducían los eventos gastrointestinales, particularmente diarrea. Y la segunda ventaja de este paper de Lajos Reti y de Caroline Cholnocki, que aún está pendiente para ser enviado a publicación, cada vez que lo veo me recuerdo que me quedan cosas pendientes. Fíjense cómo aquí, vámonos al extremo derecho de la diapositiva, lo que se está comparando, perdón, no solo es el haber recibido Reuteri. 529 niños del estudio, este es un estudio grande, es un mega ensayo, recibieron Reuteri Protectis, 353 recibieron otro tipo de probióticos y 103 el médico consideró que no había por qué administrarle el probiótico. Entonces aquí lo que en realidad estamos contrastando es inclusive el beneficio de Reuteri contra otros probióticos, algo que realmente se hace muy pocas veces. Generalmente uno dice, Rhamnosus es bueno comparado contra placebo, Boulardii es bueno comparado contra placebo, pero raras veces se ponen en el ring de box 2 probióticos para ver cuál en un momento dado es mejor que el otro. Esto es lo que pasó con diarrea. Por lo obvio del tiempo no les voy a poner todos los gráficos que son de constipación, dolor abdominal, náusea, regurgitación, que son todos los eventos gastrointestinales asociados al uso de antimicrobianos. Entonces, fíjense ustedes aquí en color azul, está cómo fue controlándose mucho más rápido a lo largo de los días los episodios de diarrea, el número de casos de diarrea asociada a antibióticos, comparado en los chicos que recibieron Reuteri en azul con los chicos que recibieron otro tipo de probióticos en color naranja, lo que inclusive habla de la cierta superioridad del Limosil-Lactobacillus reuteri contra otros. Si nosotros juntásemos prácticamente a finales de 2019, antes de que entráramos a la pandemia, en un metaanálisis, los 3 estudios que hay de Reuteri en diarrea asociada a antibióticos, el de Zimmerman, que ya les platiqué, que está acá arriba con algo de heterogeneidad en sus resultados, el de estudio del doctor Lajos Reti de 2018, que ya se los platiqué, y un siguiente estudio de Colodiex del año 2019, fíjense que aunque hay algo de heterogeneidad, porque por un lado está este estudio acá, el otro por acá y así sucesivamente, fíjense cómo no obstante el rombo se separa muy bien de la línea de ausencia de efecto y el valor de P es significativamente importante, lo que se señala que si yo todos estos datos que les acabo de platicar los metiera a una revisión de tipo network metaanálisis, donde analizo todo lo publicado en probióticos, entonces demostraríamos que por un lado Boulardii, por el otro Rhamnosus GG y por el otro Reuteri con cierta equivalencia terapéutica, los podemos considerar dentro del arsenal terapéutico para tratar de utilizarlos como coadyuvantes. Lo que no se debe de usar, porque no existe evidencia, no porque no tengan cierto modo de acción, sino porque no tenemos la evidencia en la mano, son combinatorias o probióticos como los que están aquí.
Bacillus clausi, diarrea asociada a antibióticos, no tiene efecto, no tiene el suficiente número de estudios en este momento para poderlo fundamentar como un probiótico basado en la evidencia para diarrea por antibióticos. 2, combinatorias como Lactis y Thermophilus, pues prácticamente se quedan en la rayita. O bien, por ejemplo, multicepas como Plantarum PL2, Rhamnosus KL53A, que vean ustedes que prácticamente los rombos cabalgan sobre la línea de ausencia de efecto. Y en ese sentido, también recientemente hemos observado, y esto es algo que es bien importante que ustedes lo sepan, porque siempre nos preguntan, oye, está muy bien, ya me demostraste que dar un probiótico como coadyuvante me ayuda a evitar todas estas complicaciones cuando yo doy un antibiótico. ¿Cuánto tiempo lo doy? Y yo quisiera compartir con ustedes este paper de Nicolas Chen. Este es una meta-regresión en una revisión sistemática donde se analizaron todos los probióticos que ustedes ven acá y se analizó el número de días que los sujetos estuvieron recibiendo el probiótico. Fíjense cómo demostramos que los chicos que reciben un antibiótico se deben de administrar al menos 8 días más, eso es lo que dice esta metaregresión, 8 días más después de que terminó el antibiótico para que el efecto posbiótico o posantibiótico se siga manteniendo en estos sujetos. Y para finalizar este segundo tópico y soltar la palabra y el micrófono, muy recientemente diferentes investigadores han publicado en la biblioteca Cochrane del sistema de revisión de metaanálisis el impacto de los probióticos en los chiquitos con diarrea. Ven ustedes, todos estos son los estudios que ellos fueron analizando. Esto es para identificar que no hubo sesgos de publicación. Este gráfico es un gráfico que se llama gráfico de embudo y donde se ve que prácticamente debe de haber un equilibrio de los estudios que hay hacia la izquierda y los estudios que hay hacia la derecha, porque si prácticamente todos quedan de un lado, esto significa que por alguna circunstancia los dueños de algunos probióticos están escondiendo los resultados que no necesariamente les terminaron favoreciendo y que al final del día, fíjense que nuevamente nos vuelven a decir que hay un impacto, este es otro metaanálisis lo suficientemente importante, de que cuando yo administro en coadyuvancia, este tipo de intervenciones pueden ser costo eficientes. Cedo el micrófono. Bueno, por ahora de diarrea asociada a antibióticos no hay ninguna, pero acá habían quedado algunas previas. Una es si hay alguna contraindicación para el uso de probióticos y si produce algún efecto adverso. No especifica de qué tipo ni para qué patología. Okay. No sé si soy yo, eres tú, pero se te está desapareciendo tu voz. Sí. Entrecortando. ¿Ahora se escucha bien? Yo no... Sí. Bueno, era si hay alguna contraindicación para el uso y si produce algún efecto adverso. Muy buena pregunta. Es muy importante tocar el tema de la seguridad. No solo tocar el tema de dosis específica, cepa específica, frecuencia específica, sino también el tema de un probiótico seguro. Y siempre nosotros debemos de buscar y pugnar porque los probióticos que vamos a usar no solo tengan evidencia robusta en eficacia, eficiencia o efectividad, son 3 cosas diferentes, sino que también deben de ser probióticos clasificados como probióticos GRAS, es decir, generalmente recomendados como seguros. Cuando a un probiótico, que es el caso del Limosil Lactobacillus reuteri, se le pone la etiqueta de GRAS, significa que cumplió con las instancias y organismos regulatorios a nivel internacional, FDA, INVIMA, ANVISA, wherever, sobre qué tanto cuánto cuando se probó con dosis bajas, dosis medias, dosis altas, dosis muy altas, a intervalos cortos, medianos y largos de tiempo,
la frecuencia de eventos adversos, primero que nada, no hubo eventos adversos graves. Número 2, si hubo eventos adversos, fueron o no relacionados, y en qué frecuencia fueron eventos leves o moderados. Se señalaba también hace un momento que tanto cuanto puede haber riesgos en sujetos particularmente susceptibles, como son los prematuritos que preguntaban sobre enterocolitis necrotizante. Y en ese sentido, también hay que decirlo, y hay que decirlo claro, hay algunas cepas de probióticos, sobre todo algunas bifidobacterias y sobre todo algunos hongos que han demostrado casos asociados de sepsis y de fungemia asociado al uso de este tipo de intervenciones, particularmente en chicos que están multicomprometidos, multiinvadidos, con catéteres, como por ejemplo son los chicos oncológicos que están recibiendo quimioterapia, de tal manera que salvo estos casos particulares de poblaciones muy susceptibles y algunos tipos específicos de probiótico, en su mayoría, la mayor parte de los lactobacilos, incluyendo lactobacillus reuteri, no han sido asociados de manera contundente con un análisis adecuado de la evidencia en algo que nos debiera de preocupar en ese sentido. Perfecto. Ahora la doctora Adriana Pasqualini me pidió preguntar ella directamente, que obviamente son bienvenidas las preguntas también, porque se le complicaba expresarla por escrito. Así que Adriana, si querés preguntar. Hola, buenas noches. Bueno, gracias. Si tenía miedo de hacer lío al generar la pregunta. Viene, Adriana, viene. Bueno, yo no sé, en mi práctica pediátrica no veo realmente con tanta frecuencia la diarrea asociada al uso de antibiótico, pero sí veo bastante el síndrome postgastroenterítico, luego de una diarrea aguda. No sé, me suena que en ese caso se podría usar, o digamos, posterior bueno, más en ese punto, en la diarrea postgastroenteritis, que en la prevención o en la asociación con el uso de antibióticos. Si me das, muy bien. Si me das un minuto, okay. Sí. Y utilizo bien los 15 minutos que me quedan, hablaría de exactamente ese tópico. Gracias, gracias. Y ella también es la que preguntó de la enterocolitis, así que le quedan 2 preguntas pendientes. Ok, así lo hacemos. Bueno, y una que quedó previa es qué ventajas tendría dar estos probióticos para las vías respiratorias comparativamente a los tratamientos actuales con liofilizados bacterianos. Esa la voy a contestar de una vez para que no se nos quede en el tintero. Creo que es muy importante cuando nosotros tomamos decisiones, y me pongo camiseta de clínico, tener al menos 5 conceptos en la mano, y esto quiero que no se les olvide. Primero que nada, mi experiencia como clínico. Esa, hoy por hoy y a lo largo de los próximos 10.500 años, si la humanidad sigue siendo humanidad en los próximos 1.500 años, va a seguir prevaleciendo. La experiencia es muy importante, pero combinada con la mejor evidencia disponible, con los valores y preferencias del que tengo enfrente, con las realidades financieras y con la tolerabilidad de quien lo va a recibir. Entonces, en ese sentido, es muy importante que cuando yo voy combinando todos esos factores, llegue al final del día y decida qué es mejor que qué. Voy a poner un ejemplo. En los network metaanálisis que nosotros hemos hecho, donde hemos comparado, por ejemplo, en cólico, Lactobacillus reuteri, Rhamnosus, fórmulas especiales con hidrolizado de proteínas, acupuntura, tés, etcétera, todo lo que se usa de pronto para el manejo del cólico, pues primero que nada, a través de un modelaje matemático nos damos cuenta cuáles de todas esas intervenciones publicadas realmente tienen un peso específico de la evidencia. Entonces decimos, a ver, las que realmente después de analizar todo esto que les acabo de poner son intervenciones basadas en la evidencia, son este tipo de probióticos y son este tipo de alimentaciones. ¿Pero qué sigue? Lo que sigue es testearlo frente al sujeto que lo va a recibir, frente a la familia que va a terminar pagando esas intervenciones,
y sobre todo la tolerancia del chico. Cuando nosotros hicimos ya hace bastantes años un network metaanálisis en diarrea y concluíamos que racecadotrilo, diosmectita y 2 tipos de probióticos que eran Reuteri y Rhamnosus eran intervenciones con equivalencia terapéutica. Eso es basado en la evidencia y en la experiencia. Pero cuando de pronto llegamos con el chico y le pusimos enfrente un sobre de racecadotrilo versus unas 5 gotitas de Reuteri, ustedes saben, como pediatras, los que son pediatras de por aquí saben cuál es el sabor de racecadotrilo. Entonces, ahí en ese sentido, yo te regresaría a quien nos hizo favor de ponernos en la mesa esta interrogante de ¿qué es mejor? ¿Un lisado bacteriano, un caloabo, un inmunomodulador de estos de que se administran durante cierto tiempo o un probiótico? Yo creo que aquí lo que nosotros necesitamos hacer es tomar en la mano los artículos publicados, existen, donde a través de inclusive revisiones sistemáticas Cochrane se han hecho las evaluaciones de todos estos inmunomoduladores, incluyendo probióticos, y se demuestra que basado en estos 5 componentes de la experiencia, la evidencia, los valores, las realidades financieras y la tolerabilidad del paciente, de pronto quedan 1 o 2 donde están los probióticos que siguen siendo intervenciones costo eficientes en ese sentido. Ahora vayámonos a la diarrea y antes de irnos, rematamos con enterocolitis necrotizante. Gastroenteritis aguda, hoy por hoy, a pesar de que hemos avanzado mucho y tenemos soluciones mejoradas de rehidratación oral y hemos medio aprendido de no utilizar indiscriminadamente antimicrobianos, de no dejar a los chicos en ayuno cuando les da diarrea, etcétera, etcétera, los eventos de gastroenteritis aguda siguen siendo un problema importante desde el punto de vista epidemiológico. Nos siguen generando problemas. A los pediatras, a los médicos generales, en los servicios de urgencias, siguen dando problemas. Fíjense cómo desde el punto de vista de probióticos y diarrea, ya desde hace bastantes años, esta es una publicación que hicimos la Sociedad Latinoamericana de Gastrohepatonutrición y publicada en Anales Españoles de Pediatría por Eduardo Salazar Lindo, Isabel Polanco y su servidor en el año 2014, ya encontrábamos una evidencia suficiente y contundente para poder decir que la administración de probióticos establecía un impacto significativo en la evolución de los chicos con diarrea aguda. No esperarnos a que se le quite la diarrea, sino de manera concomitante al mismo tiempo que iniciamos una sal de rehidratación oral, que dejamos al chico que coma lo que regularmente come, no lo pongamos a dietas especiales, y que tratemos de evitar el uso indiscriminado de medicamentos y sobre todo de antibióticos. Si nosotros a las medidas estandarizadas de alimentación sin ayuno, soluciones de rehidratación oral basadas en la evidencia, le agregamos un probiótico basado en la evidencia como puede ser GG, Boulardii o Reuteri, no hay otro probiótico con la suficiente evidencia como son estos 3 probióticos. Fíjense cómo se demuestra de manera importante que, entre otras cosas, la duración de la diarrea va a ser significativamente menor en estos chicos que en los chicos que solo les administramos una sal hidratante y continúan con sus esquemas de alimentación adecuados. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero de manera particular a algunas evidencias como las evidencias puestas aquí años después. Nuestro amigo y colega Energy Kagri Dirleichi en 2015 publica este ensayo clínico controlado en 64 chiquitos con gastroenteritis aguda. Los aleatoriza a 2 grupos de tratamiento, 32 chiquitos a recibir solo soluciones de rehidratación oral, que es lo que estoy diciendo. Y el otro grupo de chiquitos, además de su sal de rehidratación oral, les administra Lactobacillus reuteri protectis. Y fíjense ustedes cómo al final del día lo que Dirleichi observa es que los chiquitos que recibieron el probiótico 17938, fíjense, me fijé, perdón, me voy a regresar,
me fijé que el gráfico tiene un error. En vez de decir 17,938, dice 17,038. Y así salió publicado y no me había dado cuenta. Pero bueno, fíjense cómo la duración de la diarrea en estos chicos que recibieron, además de la sal hidratante que recibieron Reuteri, fue significativamente mucho menor en horas de duración, prácticamente mediodía. Alguien puede decir, a ver, pero espérame tantito, solo es una reducción de 14 horas. Si nosotros multiplicamos 14 horas por 3 o 4 episodios que tiene un niño al año, por el número de niños que hay en una región, este es un impacto en epidemiología clínica y en salud pública verdaderamente importante. En ese mismo año, además de la publicación de Dinleichi, todo el grupo de colegas que ustedes están viendo aquí, que son los monstruos que ustedes identifican como Eduardo Hebel, como Raquel Furnes, Silvia Cruchet, Manuel Ibarra, el doctor Sablá de Centroamérica. Fíjense cómo publicaron esta revisión sistemática de Latinoamérica sobre el uso de los probióticos, incluyendo Reuteri, nuevamente Gigi y Saccharomyces boulardii. Y nosotros en Gaceta Médica de México, en el año 2016-2017, publicamos este network metaanálisis donde nos fuimos más allá y, como les comentaba hace un momento, comparamos en niños que empezaron con diarrea qué tanto cuánto el impacto de un probiótico o de algún otro coadyuvante como racecadotrilo o como inclusive zinc o esmectita o diosmectita a la coadyuvancia con sales hidratantes pudiera tener un mucho mejor efecto. Aquí ustedes están viendo el gráfico de bosque, el forest plot de este network metaanálisis para tratar de llegar a una conclusión bastante sencilla. Fíjense cómo en primera opción, y era lo que yo les decía, basado en la evidencia, racecadotrilo, esmectita pudieran ser los que hasta ese momento pudieran tener en cierta medida, basado en la evidencia, una superioridad, pero que hablando del tema de otras intervenciones, identificamos cómo inmediatamente después de racecadotrilo esmectita, lactobacillus reuteri, prácticamente en equivalencia terapéutica con Saccharomyces boulardii y Lactobacillus GG en una dosis de más de 10^10, demostraron su equivalencia terapéutica en ese sentido. Algunos años después, 2016-2017, Urbanska en Alimentary Pharmacology and Therapeutics y enfocada prácticamente a Limosine Lactobacillus reuteri, hace este metaanálisis donde incluye Ruggiero Francavilla en el año 2012, Enercagri Dinleichi en el año 2013 y el mismo autor en el año 2015. Y fíjense cómo se demuestra en este metaanálisis de manera muy importante, con una moderada heterogeneidad aceptable, menos del 80%, como el administrar Limosine Lactobacillus reuteri, fíjense cómo clínicamente se separa de la línea de ausencia de efecto y su valor estadísticamente significativo lo convierte en un nivel de evidencia en ese momento 1A. Nosotros en el año 2009 volvimos a actualizar las guías de práctica clínica para el uso de probióticos y aquí nuevamente demostramos, basado en mayor número de ensayos clínicos, 11 ensayos para GG, 7 ensayos para Reuteri y 2 ensayos para Saccharomyces boulardii, como ustedes lo pueden ver, prácticamente un nivel de equivalencia terapéutica muy importante. En ese sentido, y tratando de contestar de manera puntual la pregunta que nos hacía nuestra colega, yo le respondería de dos maneras. Tratemos de que cuando los chicos inicien con un evento de cuadro de gastroenteritis aguda, en la medida de lo posible y desde el punto de vista de costo-beneficio, se demuestra que administrar una sal hidratante concomitantemente con un probiótico me va a producir dos cosas. Que la duración, la intensidad del cuadro de gastroenteritis sea mucho menor. Y algo muy pegado a la pregunta que tú nos hacías, que la posibilidad de complicaciones post-diarrea prácticamente se reduzcan entre un 11 y un 16% en ese sentido, de tal manera que no habría muchas veces la necesidad de tener que estar esperando estos famosos fenómenos que ocurren y siguen ocurriendo de los síndromes post-diarrea aguda en ese sentido. Y número dos, y prácticamente me queda un minuto para poder soltar el micrófono y esperar que ustedes también comenten algo,
prácticamente son las 7:28. La otra situación es relacionada con enterocolitis necrotizante. Aquí prácticamente me voy a desposeer de todas las camisetas y me voy a poner una sola camiseta, y es la camiseta de evidenciólogo. En su momento, hace ya bastantes años, yo pertenecía a la colaboración Cochrane, inclusive tuve la fortuna de ser el presidente de la red Cochrane en México, entonces voy a hablar como tal. Existe una evidencia muy buena, una evidencia contundente, inclusive hay una revisión sistemática con metaanálisis publicada en Journal Enteral Parenteral Nutrition del año 2019, donde se demuestra fehacientemente y de manera contundente que la administración por vía oral de Lactobacillus reuteri DSM 17938 en niños prematuritos, tanto de menos de 1 kilo como de 1 kilo a 1 kilo 500, favorece 4 cosas fundamentales. De ellas 3 son con impacto clínico y estadístico, y la cuarta es con un impacto clínico y se quedó en la rayita de obtener un impacto matemático. Cuando ustedes en un prematurito le administran junto con todos los esquemas de alimentación que ustedes conocen, de utilizar tempranamente el tubo digestivo, etcétera, etcétera, le administran 5 gotitas de Reuteri cuando empiezan a utilizar el tubo digestivo, van a permitir que el chico tolere más rápidamente la dosis completa de alimentación que le corresponde. En menos tiempo el niño logra alcanzar su cantidad establecida de alimento que debe de recibir. Número 2. Se reduce significativamente los episodios de sepsis por cualquier causa. Sepsis temprana, sepsis tardía, se reduce significativamente. Número 3, se reduce clínica y estadísticamente la mortalidad por cualquier causa en los chiquitos que están recibiendo Reuteri versus placebo. Y en los chicos con enterocolitis necrotizante BEL2, les evita que se vayan a un nivel 3 o de mayor gravedad de la enterocolitis necrotizante, aunque se nos queda la rayita, su valor de P es de 0.053, no es matemáticamente significativo, y que cuando nosotros calculamos el número necesario a tratar para que al menos un caso de enterocolitis necrotizante se prevenga, yo necesitaría darle a 11 niños el probiótico para prevenir en al menos, no quiere decir que en al menos uno, un caso de enterocolitis necrotizante. Entonces nada más échenle números. ¿Cuánto cuesta comprar 8 frasquitos de Reuteri versus cuánto cuesta un día en la NICU de ventilación, de alimentación parenteral, de antibióticos, de necesidad de cirugía, etcétera, el reducir una evolución de una enterocolitis necrotizante de tal manera que ustedes mismos se tienen que responder esa pregunta? Cedo el micrófono, agradezco muchísimo la atención y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Pedro. Buenísima la charla, muy clara y con muchísima información. Para terminar esto de enterocolitis necrotizante, ¿eso uno podría pensar en usarlo como preventivo también, como en un prematuro de muy bajo peso? ¿O se empieza con...? Te voy a responder de 2 formas. La mayor parte de los estudios que se han hecho hablando de probióticos y particularmente de Reuteri en enterocolitis, son chiquitos que en un momento dado están predispuestos a todo lo que yo acabé de señalar, y de toda esta corte de chiquitines hay aproximadamente un 35% de ellos que cuando se les empezó a administrar el probiótico tenían datos incipientes de enterocolitis que se quedaría en la clasificación de Bell de tipo 1 en ese sentido. Pero se antoja muy lógico, la lógica biológica antoja mucho, en precisamente estos chiquititos no esperar a que lleguen a ni siquiera a la sospecha de enterocolitis necrotizante, sino tratarnos de adelantar a ello en un modelo de costo-beneficio, teniendo mucho cuidado cuando estamos hablando de qué tipo de probióticos, porque vuelvo a repetir, hay probióticos que sí se han asociado a sepsis, no es el caso de Reuteri. Entonces yo te diría que sí, teniendo mucho cuidado la dosis y el tipo de probiótico que voy a utilizar.
Perfecto. Acá hay una pregunta bastante compleja, no sé si es para hacerla más personalizada, porque es de Carmen Padilla de Bolivia, que dice que tiene un paciente, habla de un caso propio con un pancreatoblastoma, que en 3 años hizo quimio varios esquemas, radio 2 oportunidades, múltiples antibióticos, colicistectomizado, y ahora con quimio ambulatoria y antibióticos 7 días al mes, hace 9 meses, y tiene deposiciones líquidas. No sé si, bueno, si puede usar probióticos, es la pregunta. Fíjate qué importante es tomar 3 elementos que son los elementos más importantes de todo un conjunto de información y hacer un fenómeno de integración. Para fines prácticos nos está preguntando de 3 elementos fundamentales. Pareciera ser que esta persona, como está recibiendo quimio, puede ser inmunosuprimido. El mismo efecto de la quimio nos puede estar haciendo que esta persona tenga eventos diarreicos frecuentes. Y en ese sentido yo te preguntaría, en este tipo de gente con quimioterapia y que tienen eventos gastrointestinales como diarrea, ¿cuál sería la utilidad y cuál sería el riesgo de administrar un probiótico no como una bala de plata, sino como un coadyuvante en mejorar algo? Te lo contesto. En sujetos que tienen diarrea crónica por radioterapia, en sujetos que tienen uso de quimioterapia, se ha demostrado tanto en cáncer líquido como en cáncer sólido que la administración concomitante de un probiótico seguro a una dosis adecuada y mientras el sujeto no esté multiinvadido, por lo que veo este sujeto ya es ambulatorio, este paciente ya es ambulatorio, se ha demostrado que inclusive complicaciones como la mucositis y la neutropenia asociada a quimioterapia se reducen de manera muy importante cuando yo utilizo en coadyuvancia un probiótico basado en la evidencia que ya se haya utilizado en este tipo de pacientes. Y número 2, en aquellos casos de proctocolitis asociada a radioterapia y con eventos de cuadros de diarrea crónica en este tipo de pacientes, también el uso de probióticos ha demostrado que reducen de manera muy importante, no la quitan, pero la reducen, la gravedad de los cuadros diarreicos asociados. Entonces la respuesta en blanco y negro sería sí, pero siendo muy cuidadoso en mi respuesta, sería sí con un probiótico basado en la evidencia utilizado en este tipo de pacientes con riesgos mínimos el probiótico de poder hacer bacteremia o fungemia y mientras el paciente no esté multiinvadido. Clarísimo, gracias. Acá preguntan, frente a toda esta evidencia, si estaría bien indicar a todo bebé o infante pequeño que come maternal, Biogaia para todos. 3 meses de lactobacillus reuteri. Siempre yo digo que, como dicen en México, no sé si en Argentina lo entiendan, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Eso qué significa? Que hay que ir de una manera muy racional, utilizando las velas para no quemar al santo o que sea muy poquito que ni siquiera se alumbre. Entonces aquí va dependiendo de qué tipo de chico es, cuáles son mis condiciones socioeconómicas y qué quiero en un momento dado prevenir. Lo que sí es muy cierto al final del día es que conforme vamos aprendiendo más y conforme vamos identificando los múltiples efectos de no solo a nivel gastrointestinal y respiratorio, por ejemplo, a nivel de neurociencia, se antojaría cada vez más que si las condiciones socioeconómicas existen, el administrar este tipo de intervenciones, así como es importante administrar diario vitamina D en los chicos, sobre todo en estas condiciones del tercer milenio y la oxidación, sería muy importante combinar una vitamina D con un probiótico prácticamente profiláctico bajo las recomendaciones que yo acabo de decir, y donde seguramente no solo la salud respiratoria y gastrointestinal se verá impactada, sino inclusive en áreas que ahorita estamos descubriendo súper interesantes como es el área de neurociencia. Nos falta mucho para poder dar la última palabra. Buenísimo. Bueno, acá esta también la habíamos hablado la semana pasada con Rodrigo, pero se vuelve a repetir, y es el uso de probióticos en intestino corto, en este caso por Hirschsprung, pero bueno, intestino corto.
Es muy importante cuando hablamos de intestino corto, hay de intestino corto a intestino corto, y seguramente Rodrigo les habló de cuál pudiera ser en un momento dado el beneficio que se pudiera tener en intestino corto, más allá de la importancia de una óptima alimentación y una óptima suplementación para evitar todas las condiciones de deficiencia nutrimental. Si el día de mañana estos chicos con intestino corto están teniendo eventos diarreicos frecuentes y siempre como una coadyuvancia terapéutica, pudiera ser de cierta utilidad, aunque definitivamente eso lo estoy hablando por la lógica biológica, porque desafortunadamente aquí siempre debo de pegar la lógica, la experiencia y la evidencia, y hasta este momento el Limosil Lactobacillus reuteri no tengo evidencia que nos haya demostrado que existe un beneficio adicional publicado en sujetos con síndrome de intestino corto. Perfecto, pero eso puede llegar a ser en un futuro... una línea de desarrollo. De línea de más investigación. Es correctísimo. Perfecto. Había una mano levantada que ahora no la veo, no sé si hay alguien que se anime a hacer una pregunta directamente, o fue un error sin querer tocar el botón de mano levantada. No aparece nadie. Y después, bueno, esta se ve que es la continuidad de la pregunta del paciente inmunosuprimido, que dice si puede ser ese probiótico el Reuteri. Sí, con todo. Reuteri ha demostrado un muy buen efecto en adultos y en niños con eventos diarreicos, inclusive eventos diarreicos rebeldes. En este momento apenas se está empezando a gestar la evidencia de Reuteri a nivel de oncología. Hay otros probióticos que sí la tienen, de tal manera que yo diría, mira, en un 60% la respuesta es sí, en un 30% se antoja que sí, y en un 10% déjame terminar un estudio sobre eso. Ah, buenísimo. Bueno, esto del dueño. Acá está María. Era de ella misma la mano levantada, así que ya está contestado. Bueno, no están apareciendo más preguntas. Sí, felicitaciones y agradecimientos, así que Pedro me suma a los agradecimientos. La verdad que una charla con lo compleja que es, nos mantiene así a cada detalle, así que buenísimo. Bueno, agradecer a todos también por estar. Llegamos al final con más de 70 personas, así que... Extraordinario.